Mr. Hopp, el antagonista principal de Mr. Hopp's Playhouse, un conejo gris de peluche vestido con pantalones azules, un lazo rojo en el cuello y unos grandes ojos amarillos. Lo que parece en un principio un peluche normal, sin aparente peligro, se convierte en algo mucho más aterrador cuando muestra su forma humanoide, aumentando considerablemente su tamaño y desarrollando unas enormes garras con una siniestra sonrisa. Mr. Hopp aparece por primera vez en Mr. Hopp's Playhouse y realmente es un personaje que representa los miedos infantiles, es decir, el temor de un niño a que su juguete favorito cobre vida para hacerle daño. En el caso de Mr. Hopp es justamente eso. La primera vez que lo vemos es un peluche totalmente normal, o al menos aparentemente normal, que le regala una anciana llamada Esther antes de morir a su nieta Ruby. Pero a Ruby este peluche aparentemente inocente le incomoda, siente que hay algo maligno dentro de él, y en cierto modo le desagrada, que es precisamente lo que vemos nada más comenzar el juego. La joven le pide a su padre que por favor saque al conejo de peluche de su cuarto durante la noche, pero él intenta hacer entrar en razón a la niña diciéndole que es un regalo de su abuela y que no va a ocurrirle nada malo. Deja la luz de noche encendida para tranquilizarla y se marcha. Tras esto comienzan a suceder extraños fenómenos. Ruby, asustada, decide ir a la habitación de sus padres, pero al entrar descubre que han sido asesinados. En el camino de regreso a su habitación, pensando que se trata todo de una pesadilla, encontrará a Mr. Hopp pero con un aspecto humanoide. Es aquí donde el juego nos da dos opciones, volver a la cama o salir de la casa. Si elegimos la primera opción, desbloqueamos uno de los finales en el que presumiblemente Mr. Hopp nos encuentra. Al dirigirnos hacia la puerta para salir de la casa, escuchamos los llantos de la madre de Ruby. Pero nunca llegamos a verla físicamente, solo escuchamos su voz y esto puede no ser real, ya que precisamente una de las habilidades de Mr. Hopp es imitar las voces de otras personas, por lo que todo indica que puede ser una trampa. Entonces, ¿qué es lo que hace Ruby? Ruby intenta escapar de la casa enfrentándose directamente a Mr. Hopp con un tirachinas o con una pistola. Esto desbloquea otros dos finales, el juego tiene tres, el final bueno, el final malo y el final secreto. En el final bueno nos enfrentamos a Mr. Hopp con el tirachinas, Ruby es detenida por la policía y ve a Mr. Hopp mirándola desde la ventana de la casa. El final secreto se desbloquea desde la cocina. Dentro del armario encontramos un encendedor y dentro de uno de los jarrones del pasillo unas cerillas que utilizaremos para prender fuego a la casa, escapar y ver desde fuera cómo Mr. Hopp se queda atrapado dentro. Pero me he dejado algo para el final, una explicación importante sobre uno de los personajes y se trata de Esther. ¿Quién es Esther y qué le sucede? Los síntomas de este personaje nos lo explican las cintas que encontramos por la casa. Esther, o Nana, como la llama Ruby, desarrolló rápidamente una serie de enfermedades mentales que la hicieron entrar en un estado prácticamente catatónico, mirando fijamente un punto en la pared, descuidando su propia higiene e incluso no reconocía a sus propios familiares hasta que finalmente falleció sin un diagnóstico claro, una muerte para los médicos extraña. Tras esto, pronto empiezan a sucederse extraños fenómenos. Una de las cintas, la del 22 de septiembre concretamente, nos cuenta que tras fallecer Esther, Ruby comienza a escuchar sonidos en la casa que relaciona con los pasos de Mr. Hopp, por lo que los padres, en una situación de terror, deciden guardar un arma en la caja fuerte. Nunca llegamos a ver a Esther durante el juego, salvo en el pasillo de forma fugaz, y ya que termina siendo Mr. Hopp, que como he comentado antes, tiene la habilidad de transformarse. Realmente Esther nunca fabricó a Mr. Hopp, sino que fue un regalo que recibió cuando de niña vivía en el orfanato de Blacklands Manor. La teoría es que por algún motivo Esther y sus amigos recibieron este regalo y no se sabe exactamente si Mr. Hopp tiene, por decirlo de alguna forma, algún tipo de posesión demoníaca o si al morir Esther se quedó con su alma. Esto lo averiguaremos próximamente en el segundo juego, Mr. Hopp's Playhouse 2.